Buenos días, magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Buen día. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el día 11 de diciembre de 2024 a las 11:30 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados que integran esta primera sala, de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General EX 11-23-12-15-01 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 15 de diciembre de 2023. En el orden interno siguiente, el magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Por favor, secretaria, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 9 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Pregunto a los magistrados si el número total de tocas listados será sesionado y, de ser así, expresen por favor su anuencia en votación económica. Gracias. Bien, se cambiará el orden de la lista y se comenzará con el toca número 25-2023 del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, pues se tiene una excusa y se cambiará la integración de esta primera sala por la excusa del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Se hará un pequeño receso para tal efecto. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales, Lizeth Mímez Herrera, por excusa del magistrado primero de esta sala. Bien, comenzamos entonces con el toca que corresponde al número 5 de la lista de la sesión y es el primero del magistrado segundo. Toca 25-2023 deriva de la causa penal que inició con el número 46-2010 del índice del juzgado sexto penal, luego migró al número 1181-2010 del juzgado segundo penal y actualmente tiene el número 2613-2010 en 4 tomos del juzgado primero penal. La sentencia apelada es de fecha 7 de julio del 2023 y los apelantes son el Ministerio Público Coadyuvante y Asesoría Jurídica. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado que en este acto explico de forma sintetizada, propongo que debe conservarse el sentido absolutorio de la sentencia apelada de fecha 7 de julio de 2023, dictada por la jueza primero penal del primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 2613-2010 en 4 tomos, por las razones siguientes. Son por una parte fundados pero insuficientes y por otra parte infundados los agravios formulados por la representación social e infundados los expresados por la coadyuvante, encaminados a señalar que las pruebas aportadas resultan suficientes para acreditar el delito de fraude definido por el artículo 324, fracción 1 y sancionado por el diverso 325, fracción 4, ambos del Código Sustantivo de la materia, en vigor al momento de los hechos, así como la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión, siendo que, por lo que respecta a la apelación interpuesta por la asesora jurídica de la víctima, esta se declaró desierta, pues esta fue omisa en presentar agravio alguno. Siendo así, se considera que debe de absolverse al sujeto activo, pues no existen pruebas suficientes e idóneas para justificar la existencia del delito señalado, ya que del conjunto de probanzas que integran la causa penal de estudio, la única que a manera de indicio pone de manifiesto una conducta fraudulenta es la querella efectuada por la víctima, misma que no encuentra apoyo con alguna otra probanza que lo robusteza. Por lo anteriormente expuesto, se propone confirmar la sentencia de fecha 7 de julio de 2023, dictada por la jueza primero penal en el expediente 2613-2010 en 4 tomos, instruida en contra del sentenciado por la comisión del delito de fraude denunciado por la víctima e imputado por la representación social. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada segunda y presidenta de la segunda sala colegiada penal y civil, en funciones del magistrado primero de esta sala por excusa, maestra en ciencias penales, Lizeth Mímez Herrera.
A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con la intervención de la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil, maestra en ciencias penales, Lizeth Mimense Herrera, como integrante de esta primera sala para este toca. Y se cambia nuevamente la integración de la sala para continuar con los demás asuntos listados. Gracias. Se continúa entonces con los tocas con excusa. En esta ocasión se sesiona el toca 159-2023 del magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez, donde también cambia la integración de esta sala por excusa del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. Asiste a esta sesión de la primera sala colegiada penal y civil la magistrada segunda de la sala colegiada civil y familiar, doctora en Derecho Saria Eugenia Ávila Novelo, por excusa del mencionado magistrado tercero de esta primera sala. Y se reincorpora a la sesión el magistrado primero, Luis Armando del Jesús Mendoza Casanova. Toca el número 2 del magistrado segundo, que corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Toca 159-2023, deriva del expediente civil 381-2015, juzgado segundo civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es una sentencia interlocutoria de fecha 6 de junio de 2023 y el apelante es la parte demandada. Magistrado segundo, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de la magistrada y del magistrado, que en este acto explico de forma sintetizada, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en decretar la procedencia del incidente en nulidad de notificaciones promovido. El razonamiento, de forma sintetizada, es el siguiente. Respecto al argumento vertido por el apelante relacionado con la existencia de una contradicción en la resolución recurrida, en virtud de que el incidente al que hace alusión fue presentado con posterioridad a la sesión de derechos litigiosos, este se estima infundado. Lo anterior, ya que si bien se advierte que el incidente en nulidad fue promovido con posterioridad a la sesión de derechos, esto de ninguna manera traduce en una contradicción en la sentencia interlocutoria emitida, pues el objetivo del incidente instado era justamente nulificar todo lo actuado desde el 9 de diciembre del año 2022. En lo concerniente al motivo de disenso relacionado con la falta de fundamentación y congruencia en la sentencia emitida, también se estima infundado, pues se aprecia que la juzgadora no agotó en su totalidad los 3 puntos que hizo referencia en su resolución, pues el estudio del primer punto fue suficiente para determinar la procedencia del incidente en nulidad respectivo. Por otra parte, debe decirse que no le asiste la razón al recurrente cuando refiere que el incidente en nulidad fue presentado de manera extemporánea y que no fue tramitado conforme a derecho. Esto ya que se observa que la notificación del prohibido de fecha 26 de abril de 2023 fue realizada contraria a derecho, teniendo como consecuencia que el término judicial que establece el artículo 37 del Código Adjetivo de la materia no pueda tomar como punto de partida el día 28 del mismo mes y año citado. Ahora bien, respecto al agravio vertido por el inconforme relacionado con la falta de notificación y representación del finado codemandado en el incidente multicitado, se estima esencialmente fundado pero insuficiente para su objeto, pues la procedencia del mismo resultó ser favorable para quien, en el momento procesal oportuno, comparezca como interventor o albacea de la sucesión del codemandado, toda vez que se dejó sin efecto todo lo actuado en el procedimiento instado, con excepción al incidente de nulidad promovido, hasta el auto de fecha 13 de noviembre del año 2020, en donde se advierte que el juicio se encontraba suspendido en virtud de que aún no se nombra interventor o albacea respectivo del finado codemandado. Por otro lado, se estima infundado el motivo de inconformidad concerniente en la indebida aplicación del artículo 37 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues al haberse realizado diversas notificaciones de manera errónea, lo conducente era dejar insubsistentes las mismas. Asimismo, debe decirse que no le asiste la razón al recurrente cuando aduce una falta de fundamentación y motivación en la determinación que hoy se impugna, ya que se aprecia que ésta fue debidamente fundada con diversos artículos del Código Adjetivo de la materia y criterios jurisprudenciales federales, los cuales fueron base para justificar la procedencia del incidente de nulidad promovido. Finalmente, respecto al argumento relacionado con que la jueza civil inobservó que la parte incidentista se encontraba autorizado para representar
a la parte demandada también se estima infundado. Ello, toda vez que al revisar las copias certificadas del expediente de origen no se advierte ningún escrito en donde los demandados hayan autorizado al incidentista para representarlos y por ende tampoco se observa algún acuerdo en donde la juzgadora le hubiese otorgado dicho carácter. La propuesta es confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 6 de junio de 2023 dictada por la jueza segundo civil del primer Departamento Judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y por parte de la magistratura tercera, la doctora en Derecho Sara Eugenia Ávila Novelo, magistrada segunda de la Sala Colegiada Civil y Familiar, en funciones de magistrado tercero, por excusa. A favor del proyecto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Se concluye de esta forma con la intervención de la magistrada Sara Eugenia Ávila Novelo como integrante de esta primera sala para este toque y se cambia nuevamente la integración de la sala para continuar con los demás asuntos listados. Gracias. Se continúa con el toque del magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, quien enlistó una resolución. Para este y los siguientes tocas, la integración de la primera sala es la original. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova, el magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. El toca que sigue es el número 1 de la lista. Es el número 100-2024, deriva del expediente civil 585-2022 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 28 de junio del 2024 y el apelante es la parte actora. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se somete a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. Posterior a la revisión y estudio de los actos que conforman el expediente, se puede concluir que el agravio señalado por el apelante resulta fundado en parte, ello en lo relativo al valor tomado como base para establecer la reducción de los intereses moratorios, puesto que debió considerarse el valor más alto de la tasa de interés de crédito a los hogares asociada al costo anual total CAT, reportado por el Banco de México en el mes de abril del año 2022, que en el mes en que la parte demandada incurrió en mora, y tomando ello en consecuencia, al resultar excesivo el interés moratorio pactado en el contrato, debe reducirse al porcentaje anual promedio, ya que este es un referente financiero adecuado para el análisis sobre la existencia de usura en los intereses moratorios. De igual forma, se califican como infundados los demás argumentos vertidos por la institución apelante. Ello en vista de que la juez de origen, al realizar la sentencia de primera instancia, sí tomó en cuenta los derechos de la parte actora y no solo los de la parte demandada, ello al momento de hacer el estudio relativo a los intereses moratorios, y cabe recalcar que dicha autoridad utilizó información proporcionada por el Banco de México. En consecuencia, se propone modificar únicamente la parte considerativa y el numeral 3 del punto resolutivo tercero de la sentencia definitiva de fecha 28 de junio del presente año, dictada por la juez primero civil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente marcado con el número 585/2022. En ese sentido, se pide a la Secretaría que proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con el toca que fue enlistado por el magistrado primero y continuamos con los del magistrado segundo, haciendo la aclaración que enlistó 6 resoluciones, pero 2 de ellas ya han sido aprobadas con diferente integración, por ende quedan 4. La siguiente es la número 3 de la lista de la sesión, toca 19-2024, deriva del expediente civil 208-2021 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 8 de diciembre de 2023 y los apelantes son la parte actora y la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados que integran esta sala, que en este acto explico de forma sintetizada, es el siguiente. El problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil
Estuvo en lo correcto, por una parte, en declarar procedente la acción hipotecaria instada y por otra, decretar la reducción de la tasa de los intereses ordinarios y moratorios acordados por las partes y absolver a la parte demandada al pago del impuesto al valor agregado sobre los intereses pactados. El razonamiento es el siguiente. Antes de explicar el sentido de la presente determinación, debe decirse que se estudiarán primeramente los motivos de inconformidad hechos valer por el demandado para luego atender los realizados por la actora. En ese sentido, con relación a los agravios emitidos por la parte demandada, en donde argumentó que la jueza civil realizó una indebida aplicación de los artículos 584, 585 y 586 del Código Adjetivo de la materia, al determinar la procedencia de la acción instada, estos se consideran infundados en razón de lo siguiente. En primer lugar, no le asiste la razón al inconforme cuando argumenta que la omisión de la institución actora de señalar textualmente en su escrito de demanda las obligaciones y pagos omitidos por la parte demandada, así como la fecha de incumplimiento del convenio basal, tenía como consecuencia la improcedencia de la acción hipotecaria ejercida, pues del contenido del escrito de demanda presentado se advierte que la persona moral actora sí mencionó en el apartado de hechos de su demanda las obligaciones y pagos que fueron omitidos por los demandados, es decir, fijó la litis correspondiente. En cuanto a la omisión de establecer textualmente la fecha de incumplimiento de la demanda, se considera que esto no constituía un requisito necesario para la procedencia de dicha acción, aunado a que dicha cuestión fue subsanada con el estado de cuenta exhibido de fecha 28 de febrero de 2021, el cual cuenta con alcance probatorio suficiente para fijar la fecha de incumplimiento respectivo, así como las cantidades que adeuda la parte demandada. El inconforme también manifestó que la juzgadora inobservó los artículos 166 y 584 del Código Adjetivo de la materia. Sin embargo, dicho agravio se considera infundado, toda vez que del contenido de la cláusula sexta del convenio basal se observa que los contratantes del crédito hipotecario original expresaron que era su voluntad de estos reconocer la existencia del contrato celebrado con antelación, motivo por el cual no era necesario que se exhibiera dicho documento. Respecto al motivo de disenso concerniente en que la prueba confesional del recurrente no cuenta con los alcances que la juzgadora le otorgó, de igual manera se califica como infundado, ya que dicha prueba cumplió con su objetivo, es decir, hubo reconocimiento directo del declarante sobre los hechos propios y fue desahogada conforme a derecho, como también refirió la autoridad de primera instancia. Ahora bien, la parte actora argumentó que para resolver el tema de usura, la jueza civil partió de un error visible al haber multiplicado el monto de los intereses ordinarios y moratorios por 12. Estos se estiman fundados y suficientes para modificar la sentencia impugnada, pues habiendo realizado una revisión del contenido del estado de cuenta exhibido por la parte actora, se aprecia que la tasa fijada por las partes para el cobro respectivo de los intereses mencionados es anual. Dicho ello, se aprecia que la jueza civil realizó de manera inexacta la metodología establecida por el máximo tribunal constitucional para verificar que las tasas de intereses pactadas no sean usurarias. Sin embargo, no por el motivo que aduce el apelante, pues si bien el referente financiero que sirvió de base para fijar el interés ordinario y moratorio, tasa de interés interbancaria de equilibrio a plazo de 28 días, es variable. También lo es que este no tiene en realidad parámetros objetivos con que pueda examinarse y evaluar si conllevan a la usura. Establecido lo previo, atendiendo al criterio jurisprudencial contemplado en la contradicción de tesis número 215/2022, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera correcto atender a la tasa del CAT con el valor más alto para realizar la comparativa correspondiente y poder determinar si las tasas pactadas por los contratantes son usurarias. En ese sentido, al comparar la tasa ordinaria máxima pactada de 17.7750% anual con las tasas de interés de crédito a los hogares, incluyendo bancos y SOFOLES, indicador del costo de créditos hipotecarios, CAT, máximo de créditos en pesos a tasa fija anual más alta, vigente a la fecha de la celebración del convenio basal, agosto 2020, siendo esta 17.07%. Es claro que la tasa acordada por las partes es usuraria. Misma situación acontece con la tasa estipulada para los intereses moratorios, la cual fue de 34.9040% anual.
pues al contrastarla con el mismo indicador financiero citado, vigente a la fecha de incumplimiento, enero de 2021, siendo esta 17.35%, se advierte que del mismo modo debe ser considerada como usuraria. Por tal razón, se estima idóneo aplicar para el cobro de los intereses ordinarios del presente asunto la tasa de 17.07% y para los intereses moratorios la tasa de 17.35%. Finalmente, con relación al motivo de disenso hecho valer por la parte actora, concerniente en que la jueza civil debió condenar al pago del impuesto del valor agregado, ya que el crédito otorgado no era para vivienda y por tal motivo no resultaba aplicable el artículo 15, fracción 1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Este se considera fundado, pues advierte que el crédito otorgado estaba destinado para capital de trabajo, razón por la cual no era aplicada la fracción 1 del artículo 15 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Por tal motivo se considera procedente condenar al pago de dicho impuesto, toda vez que este fue acordado en la cláusula cuarta del convenio basal celebrado por las partes. La propuesta. En mérito del estudio realizado, se propone modificar únicamente la parte respectiva del considerando séptimo, así como los puntos resolutivos primero y segundo de la sentencia de fecha 8 de diciembre de 2023, dictada por la jueza primero civil del primer departamento judicial del Estado, quedando intocados los demás considerandos, así como los puntos resolutivos de la sentencia recurrida que no fueron objeto de estudio en la presente resolución. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, María Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, el siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 4 de la lista de la sesión, toca 102-2024, deriva del expediente civil 267-2018 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 10 de mayo de 2024, es una sentencia interlocutoria y la parte apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, que en este acto explico de forma sintetizada, es el siguiente. El problema jurídico a resolver es determinar si la jueza civil estuvo en lo correcto en decretar la improcedencia del incidente de nulidad de notificaciones interpuesto el 10 de mayo del año en curso. El razonamiento es el siguiente. Del estudio y análisis de las constancias remitidas para la substanciación del presente recurso, se advierte que el apelante sustentó 3 agravios. No obstante, al analizarlos, se observó que no señaló argumentos lógicos jurídicos dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de los fundamentos y motivos emitidos por la jueza civil en la determinación impugnada, sino más bien se limitó a remitir esencialmente las manifestaciones expuestas en su escrito de fecha 10 de abril de 2024, a través del cual promovió el incidente de nulidad respectivo. Sin embargo, estas fueron atendidas por la autoridad de primera instancia en la sentencia apelada, teniendo como consecuencia que los motivos de inconformidad señalados por el recurrente sean calificados como inoperantes. En mérito de lo anterior, se propone confirmar la sentencia interlocutoria de fecha 10 de mayo de 2024, dictada por la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, María Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 6 de la lista de la sesión, es el toca 5-2024, deriva de la causa penal 250 del año 1988, enviada por el Juzgado Primero Penal. La sentencia apelada es de fecha 28 de septiembre de 1990 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, que en este acto explico de forma sintetizada, derivó del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada el 28 de septiembre de 1990, decretada por el entonces juez primero penal del primer departamento judicial del Estado, en el que se sentenció a 2 personas por los delitos de allanamiento de morada y daño en propiedad ajena.
Si bien la apelación se realizó en contra de la sentencia condenatoria con motivo de las bajas sanciones impuestas a los sentenciados, lo cierto es que se observó que al momento de contestar los agravios, la defensa pública invocó que en el caso operaba la prescripción. En ese sentido, ante el deber de los órganos jurisdiccionales de resolver en todo momento, privilegiando la protección de los derechos de las personas en pro de la progresividad de los derechos humanos, procedí al estudio de la figura de la prescripción, al ser esta de previo y especial pronunciamiento. En el caso, los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 1988, siendo el ordenamiento aplicable el Código de Defensa Social publicado el 3 de diciembre de 1987. Asimismo, como datos relevantes, para este asunto tenemos que la sentencia se dictó el 28 de septiembre de 1990. El recurso de apelación se interpuso en la constancia de notificación de la representación social el 28 de septiembre de 1990. Mediante acuerdo de 26 de febrero de 1991, se admitió la apelación de la sentencia. Por acuerdo de 12 de noviembre de 2018, la jueza ordena remitir la causa a la alzada para el estudio de la apelación. Hasta el 17 de enero de 2024 se realizó el oficio para remitir la causa a este tribunal. En ese orden, la sentencia nunca causó ejecutoria por la interposición de la apelación, lo que impide que se pudiera iniciar el cómputo de la prescripción de las sanciones. Sin embargo, se configura una excepción extraordinaria derivada de la violación a los principios y derechos al debido proceso, plazo razonable, así como la debida diligencia, derivados del derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, se observó que la inactividad entre la fecha en que se admitió el recurso de apelación hasta el día en que se envió a este tribunal para la substanciación pasaron 32 años y 11 meses sin que se advierta causa de justificación para ese retraso indebido. Así, la excepción de esta decisión tiene la finalidad de evitar que a los sentenciados se les continúe un procedimiento ubicado ahora en la segunda instancia, provocándole una incertidumbre e inseguridad jurídica ante la falta de revisión de sus casos por una autoridad superior que le pusiera fin a su asunto. Por lo anteriormente expuesto, se propone declarar inoperante los agravios planteados, así como extinguir por prescripción las sanciones impuestas en contra de los sentenciados por los delitos de allanamiento de morada y daños en propiedad ajena. Asimismo, con motivo de lo anterior, mandar el oficio respectivo para la cancelación de las anotaciones en las hojas de los sentenciados, únicamente por lo que toca a la causa 250-1988. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo, corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Toca 11-2023, deriva de la causa penal 600 de 1986, enviada por el Juzgado Primero Penal. La sentencia apelada es de fecha 27 de octubre de 1989 y el apelante es la defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los magistrados, que en este acto explico de forma sintetizada, derivó del recurso de apelación interpuesto por el entonces defensor en contra de la sentencia definitiva de primera instancia dictada el 27 de octubre del año de 1989, decretada por el entonces juez primero penal del primer departamento judicial del Estado, en la que se sentenció a una persona por el delito de robo calificado. Como uno de los motivos de agravio, la defensa pública señaló el tema de la prescripción, siendo que de las constancias remitidas del expediente de origen a consideración de este ponente, resulta procedente, aunque suplido en su deficiencia, la petición de la prescripción a favor del sentenciado. Lo anterior incluso encuentra apoyo ante el deber de los órganos jurisdiccionales de resolver en todo momento, privilegiando la protección de los derechos de las personas en pro de la progresividad de los derechos humanos. En el caso, los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 1985, siendo el ordenamiento aplicable el Código de Defensa Social vigente del 21 de febrero de 1974 al 31 de diciembre de 1987. Asimismo, como datos relevantes para este asunto, tenemos que la sentencia se dictó el 27 de octubre de 1989. El acuerdo de 2 de marzo de 1990, en el que se admitió la apelación de la sentencia, el proveído de 3 de junio de 2022, la jueza ordena remitir la causa a la alzada para el estudio de la apelación. En ese orden
de ideas, la sentencia nunca causó ejecutoria por la interposición de la apelación, lo que impide que se pueda iniciar el cómputo de la prescripción de las sanciones. Sin embargo, se configura una excepción extraordinaria derivada de la violación a los principios y derechos al debido proceso, plazo razonable, así como debida diligencia, derivado del derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora bien, se observó que la inactividad entre la fecha en que se admitió el recurso de apelación hasta el día en que se ordenó el envío a este tribunal para la substanciación pasaron 32 años y 3 meses, sin que se advierta causa de justificación para ese retraso indebido. Así, la excepción de esta decisión tiene como finalidad evitar que el sentenciado se le continúe un procedimiento ubicado ahora en la segunda instancia, provocándole una incertidumbre e inseguridad jurídica ante la falta de revisión de su caso por una autoridad superior que le pusiera fin a su asunto. Por lo anteriormente expuesto, se propone declarar procedente la petición planteada por la defensa pública, aunque para ello se supliera en su deficiencia, así como decretar extinguida por prescripción las sanciones impuestas en contra del sentenciado por el delito de robo calificado. Asimismo, con motivo de lo anterior, mandar oficio respectivo para la cancelación de las anotaciones en la hoja del sentenciado únicamente por lo que toca a la causa 600/1986. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. De esta forma se concluye con los tocas del magistrado segundo y se continúa con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 8 de la lista de la sesión, toca 99/2024, deriva del expediente civil 246/2024 del Juzgado Primero Civil. Se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria. El auto apelado es de fecha 20 de junio de 2024 y el apelante es el propio promovente de las diligencias. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el auto impugnado se determinó no admitir a trámite las referidas diligencias, por no ser la vía idónea. En su único agravio, el inconforme señala que es inconstitucional dicho auto porque limita el ejercicio de la administración de justicia y viola sus derechos como adulto mayor al no realizarse un control de convencionalidad ex oficio, con la finalidad de atender la petición que realiza. Asimismo, dice que es violatorio a los principios de progresividad del derecho. Considero que es infundado dicho agravio por cuanto la vía de las diligencias de jurisdicción voluntaria intentada no es la idónea para cancelar un usufructo, ya que ante la omisión en la legislación civil aplicable en establecer la forma y o procedimiento para tal efecto, lo procedente es aplicar lo dispuesto por el artículo 52 de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, que sí lo prevé. Asimismo, contrario a lo expuesto por el recurrente, la juez no limitó el ejercicio de administración de justicia ni violó sus derechos como adulto mayor al no realizar el citado control de convencionalidad ex oficio. Por lo tanto, propongo confirmar el auto recurrido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Bien. El último toca de la sesión, que corresponde al número 9 de la lista, es el toca 36/2024, deriva del expediente civil 489/2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 28 de febrero de 2024 y los apelantes son la parte actora y la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. La sentencia impugnada decretó procedente el juicio y condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones reclamadas. La parte actora, en su primer agravio, aduce que la juez de primera instancia no hizo un análisis de la objeción de documentos que planteó respecto de 3 comprobantes de depósito bancario exhibidos por la parte moral demandada. Dicho agravio resulta fundado, considerando que la misma resulta procedente, pues las pruebas ofrecidas para acreditar los argumentos en que se sustenta dicha objeción no son suficientes para tal efecto.
En su segundo agravio, señala que la parte demandada ofreció, entre otras, las pruebas periciales en materia contable y la del reconocimiento e inspección judicial con asistencia de peritos en materia contable, siendo que por así convenir a sus intereses, dicha parte demandada se desistió del desahogo de las mismas, por lo que la juez la tuvo desistiéndose de dichas probanzas, lo que le causa agravio, pues su desahogo resulta necesario para conocer la verdad de los hechos y desbaratar el valor atribuido a los referidos comprobantes bancarios. Dicho agravio considero es infundado toda vez que el ofrecimiento y desistimiento de los medios probatorios es un derecho procesal de las partes, por lo que la parte oferente de una prueba puede desistirse de la misma sin que ese acto afecte los derechos de la contraparte. Respecto a su tercer agravio, aduce que la juez utilizó incorrectos marcos de referencia como lo son las tasas de interés de créditos a los hogares, incluyendo bancos y sofoles, siendo que la actora otorgó a la parte demandada un crédito comercial, mismo agravio que considero parcialmente fundado, toda vez que la juez estuvo en lo correcto al utilizar las tasas de interés de crédito a los hogares proporcionada mensualmente por el Banco Nacional de México, para determinar si los intereses tanto ordinarios como moratorios reclamados son usurarios, al ser un referente financiero adecuado para el caso en que los créditos sean otorgados por una institución financiera. Sin embargo, lo fundado de dicho agravio radica en que la juzgadora aplicó indicadores y o referentes erróneos, ya que en lugar de aplicar los correspondientes al costo anual total como lo establece la jurisprudencia, aplicó los relativos a la tasa de interés asociada al costo anual total, que, pese a que ambos se encuentran referidos en la tabla que contiene las tasas de interés de crédito a los hogares correspondientes, son dos conceptos completamente distintos entre sí y consecuentemente arrojan porcentajes distintos el uno del otro. Por otra parte, la demandada en su primer agravio aduce que la juez hizo un estudio incorrecto de la acción y de las excepciones y defensas supuestas, así como de las pruebas aportadas. Al respecto, dicho agravio se considera infundado, pues la juzgadora sí realizó un estudio correcto de la acción, excepciones y defensas opuestas, así como de las pruebas aportadas. Por lo que toca el segundo agravio, consistente en que la juez se abstuvo de estudiar los hechos y circunstancias que invocó y alegó al oponer su excepción relacionada con el inciso A del apartado que denominó excepciones y defensas de su escrito de contestación de demanda, lo que viola los principios de exhaustividad y congruencia. Este se considera inoperante por insuficiente por cuanto no combate la totalidad de los razonamientos jurídicos con que la juez sustentó su determinación. En cuanto al tercer agravio, que hace consistir en que la juez violó los principios de congruencia y exhaustividad al omitir estudiar la excepción que relaciona con el inciso C del apartado que denominó excepciones y defensas, el mismo se considera fundado, toda vez que la juez se abstuvo de realizar el análisis y o estudio de la excepción a que se refiere, por lo que, ante la falta de reenvío, esta primera sala debe entrar al estudio de dicha excepción, resultando improcedente la misma, pues la certificación del adeudo no constituye un requisito indispensable para la procedencia de la acción hipotecaria intentada. Por lo tanto, propongo modificar la sentencia recurrida únicamente respecto de la parte considerativa y el numeral 3 del apartado cuarto del punto resolutivo segundo referente a los valores estimados para realizar el estudio de la usura y reducir la tasa de intereses. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, maestro en Derecho, Luis Armando de Jesús Mendoza Casanova. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha concluido de esta forma con los proyectos que fueron listados para esta sesión, magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Se ordena a la Secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a la aprobación y firma de los magistrados para que después pueda ser publicada y cumplir las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la sesión siendo las 12 horas con 45 minutos. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.